complace enormemente volver a saludarlos. La verdad es que no había podido entrevistar a alguna personalidad en este 2023 porque estaba justamente pues esperando a que hubiera una historia de vida que nos llenara. La verdad, el propósito de este año es justamente llevarle a ustedes historias de vida que nos muevan, que nos enseñen y que nos ayuden a ser mejores personas. La historia del día de hoy, la verdad es que es muy peculiar y yo creo que muchas mujeres y muchos padres de familia se van a identificar con esta parte tan humana de la que les voy a platicar. Me acompaña conmigo el día de hoy Perla Flores. Hola Perlita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú, María? Encantada de tenerte en este programa, encantada de poder platicar contigo, pero sobre todo encantada de conocer tu historia. Muchas gracias, encantada de que estés aquí con nosotros en Clementina. Muchas gracias por venir. Clementina es una cafetería que está ubicada justamente aquí sobre la Guayacán en Cancún. Es una cafetería nueva que tiene un trasfondo de verdad de historia, de amor, de pasión y de mucha entrega. La verdad es que a veces la vida nos lleva por caminos diferentes a los que planeamos, pero lo bueno de todo eso es poder sacarle provecho a eso. Así es. Perlita, cuéntanos nada más a grandes rasgos, ¿a qué te dedicas tú? Bueno, a muchas cosas. Todo lo va. Ahora también doy entrevistas, ¿no? ¡Súper! Muy bien. A muchas cosas. Realmente, pues yo me dedico un poco al tema administrativo. Creamos empresas, gestionamos negocios, asesoramos, creamos como trajes a la medida para el tema de los empresarios. Eso es en lo que más nos desempeñamos dentro del ámbito de trabajo que tengo. Sin embargo, durante toda mi vida siempre he estado en contacto de alguna manera con el área gastronómica, que además es una parte que me gusta muchísimo. Y bueno, ahora también puedo decir que parte de lo que hago también tiene que ver con eso, pues gracias a Clementina. Clementina surge de un proyecto personal tuyo, de una idea y sobre todo de un objetivo. Háblanos acerca de la historia de Clementina, por favor. Bueno, Clementina es un proyecto con ya más de 2 años. Todo tiene que ver con Toñito. Toñito es mi hijo, el del medio, porque es el sándwich entre las dos niñas, entre la más pequeña y la mayor. Él empieza su negocio hace poco más de 2 años como un como un emprendedor. Empieza a hacer congeladas, saborines, y también empieza a hacer ahí algunos pies de limón y empieza a vender pan de elote, y entonces él siempre tiene esta visión de poder generar sus propios ingresos, de poder aportar, de poder ser útil. Y bueno, obviamente nosotros siempre lo hemos apoyado. Conforme va pasando el tiempo nos damos cuenta que es algo lo que tenemos que pensar ya de manera más objetiva, más de crecimiento y más como un proyecto de vida que él pueda tener, como un modo de vida. Y entonces es que empezamos a planear poder en algún momento abrir la cafetería. Claro que tiene una razón de ser especial el hecho de que a él se le haya permitido también desde más pequeño poder emprender un negocio, y que ahora sea él, pues sí, dueño también y propietario de esta cafetería Clementina, porque lo que queremos y el propósito que tenemos es que Clementina crezca, que sean muchas Clementinas y que sean pues su modo de vida, ¿no? Su modo de poder desarrollarse. Y por supuesto que, como yo te decía, tiene una razón específica del por qué lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué lo están haciendo? Platícanos de Toñito. Te voy a contar de Toñito. Toñito es una bendición en mi vida, en la vida de la familia. Es alguien que todos los días le pone un sazón especial a cómo nosotros vivimos, a la manera en la que percibimos la vida. Él tiene 12 años ahora. Su condición es Asperger. Tiene Asperger y ha sido muy valiente durante muchos años. Lo diagnosticaron más bien en algunas ocasiones con algunas condiciones que no eran las propias. Entonces, como muchísimas familias, como muchísimas personas, recorrimos un camino largo entre terapeutas, entre psicólogos, entre las escuelas que todavía no están preparadas para poder llevar a cabo pues, condiciones reales para que ellos puedan desarrollarse. Y finalmente, bueno, él es diagnosticado con Asperger, que es un nivel de autismo que finalmente es funcional, que les permite poder realizar funciones normales dentro de la vida cotidiana, pero que sin lugar a dudas pues tiene sus detalles. Y uno de ellos es que
escolarmente es muy complicado porque en nuestro país todavía no tenemos condiciones para que ellos puedan desarrollarse, puedan educarse, puedan no ser tan diferente su desempeño al resto de sus compañeros. Entonces ya veíamos esta situación desde muchos años atrás. Él ha sido muy valiente, tú lo ves, pues es carismático, es muy sincero, eso es muy bonito porque además tiene una gran enseñanza también, claramente, un gran ejemplo. Aprendes a vivir con la sinceridad que tienen, y a veces eso a los seres humanos y a los adultos en especial nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces convivir con alguien que todos los días te dice específicamente lo que piensa, que no tiene problemas en expresártelo porque ni siquiera visualiza que él vaya a tener un problema si lo dice, pues obviamente te enseña mucho. Entonces, él empieza este negocio de los saborines, sí lo empezamos a ver como un modo en el que él pueda vivir, porque sin duda alguna sí se está educando, se está estudiando, va a estudiar más, pero también creemos que necesitan tener una profesión, algo a lo que ellos se puedan dedicar en la vida adulta. Lo que sucede es que en nuestro país tenemos mucha información relativamente, porque no toda es buena. ¿Qué hacemos en la parte de la niñez desde que son muy pequeñitos y son diagnosticados, tal vez hasta la adolescencia? Hay muchísimos programas, hay mucha información, pero después hay un hueco muy grande cuando pasan ya de la adolescencia a ser adultos jóvenes a su desarrollo de vida. ¿Cómo es que pueden ellos incursionar en un medio laboral que les podría llegar a costar trabajo? ¿Cómo se van a desarrollar a lo mejor en situaciones que ya en un grado adulto es diferente? A lo mejor el tema incluso de las relaciones personales. Hay muy poca información y hay muy pocas consideraciones para ellos, porque el desconocimiento eso es lo que hace, ¿no? Entonces, Clementina es eso, es poder crear un proyecto de vida para que pueda tener y desarrollar independientemente de todas las grandes cosas que estoy segura que va a poder hacer. Definitivamente creo que este tipo de condiciones que en algún momento son diagnosticados en los menores y a veces nos llevan a enfrentarnos a situaciones que no teníamos previstas. Cuando yo te conocí, Perlita, la verdad es que nos identificamos mucho porque yo también soy mamá de un niño que tiene TDAH, que va ligado a este tipo de condiciones en donde, bueno, pues se presenta estos niños que necesitan mucha más atención, pero sobre todo la ayuda, el empuje y el reconocimiento para poder en este punto del camino, que ya no eres un niño, sino que empiezas a crecer y que claramente tienes que enfrentarte a una situación laboral, a una situación de recursos propios, a una situación pues también de mantenerse solos, porque en algún punto ellos van a ser adultos, definitivamente necesitan este empuje. Y me da muchísimo gusto de verdad que haya mujeres tan valientes, que haya mujeres dedicadas a poder solventar condiciones de este tipo, porque a veces pues cada quien decide, ¿no? Pero yo creo que hay muchas familias en donde se frustran, donde empieza una relación mucho más difícil con esta condición, no con la personita. Y tener esta perspectiva, este boom, ¿no? De familia y decir, tenemos que hacer algo para que en algún punto él pueda desarrollarse profesionalmente, me parece espectacular. Y de ahí viene Clementina. Y Clementina ahora es todo un concepto de café. Sí, así es. La verdad es que lo desarrollamos con mucho cariño. Ya lo veníamos pensando. Originalmente Toñito trabaja sobre la marca Sugar Tony, que es con la que él desarrolla su primer proyecto de saborines y de pie de limón. Entonces Clementina realmente es Clementina by Sugar Tony, porque estamos seguros que va a ser lo primero de muchas cosas que él va a poder realizar. Entonces así es como parece. El concepto está desarrollado por nosotros. Yo tengo un hermano que es chef y es buenísimo, entonces nos ayudó a desarrollarlo, fuimos creando el propio concepto, tenemos un menú que está muy cuidado, los sabores son deliciosos, si has tenido oportunidad de probarlo. ¡Qué cosa tan rica! Y además lo más importante es que queremos que sea más que una cafetería, queremos crear espacios para que la gente pueda venir, se pueda sentir acompañada. Una de las cosas que sucede mucho también es que estamos creciendo en una sociedad en la que cada vez estamos más dispersos y cada vez nos soltamos más unos de otros porque estamos más fácil en el celular cercanos a la gente, pero olvidamos a veces que ese estar en contacto, estar rodeados de más personas es muy importante y al final pues nos lleva obviamente a ser mejores también. Entonces a veces hay gente que se siente sola y queremos crear espacios donde podamos agruparnos. Tenemos
Y ahora tenemos viernes de música, estamos con planes de poder tener un club de lectura en un inicio para mayores, pero queremos crear un club de lectura también para niños, para que puedan venir. Y en fin, queremos que Clementina sea sí una cafetería, pero también queremos que sea un lugar donde se puedan reunir, donde la gente se pueda sentir acompañada. Perlita, yo creo que si algo nos puede identificar con casos de vida es, sin lugar a dudas, cuando nuestros chiquitos son diagnosticados. ¿Cómo fue en tu caso, en tu historia, cuando tú recibes esta noticia? Pues la verdad es que fue una bendición. Es bien difícil decirlo y a lo mejor mucha gente puede no comprender por qué podemos decir que algo así es una bendición, pero eso se convierte en nuestras vidas y tú debes de saberlo. En la vida de las personas que tenemos la gran oportunidad de poder estar todos los días ahí, viendo cómo aprenden y cómo crecemos también nosotros. Nosotros como mamá siempre sabemos, siempre hay a lo mejor una chispa que te dice esto es diferente, a lo mejor algo está pasando. Algo está pasando. Y yo recuerdo muy bien, desde que él era muy pequeño, desde los 6 meses fue la primera vez que yo pensé y dije, algo es diferente, algo está pasando. Yo soy muy creyente de Dios, yo sé que Dios siempre está con nosotros, y entonces yo recuerdo que yo oraba y le pedía y le decía, ayúdame a saber. Y recuerdo mucho la primera vez que una página de un periódico, que además si yo te dijera qué periódico, me dirías, ¿cómo fue posible que creyeras que era fidedigno lo que estabas leyendo? Omitamos esa parte. No quiero decirlo porque no sería bueno, pero recuerdo que decía 10 características de las personas con condición Asperger. En ese entonces todavía se le nombraba como un síndrome, que ahora ya no se menciona así. Y entonces yo empecé a leer una y dije, es aquí, es por aquí. Entonces cuando nosotros, es un peregrinar, a veces lamentablemente, repito, en nuestro país tenemos todavía mucho asignatura pendiente con respecto a diagnósticos certeros, a tiempo, y también sobre la inclusión de todas estas personas con una condición distinta. Entonces, pues obviamente muchos estudios en la edad temprana del año a los 4 años fue pasar de un estudio a otro estudio, lo ingresamos. Nosotros siempre optamos por una escuela en la que fuera todo normal, en la que él pudiera incluirse, porque además teníamos no la información, sabíamos que era muy probable que tuviera autismo, pero tampoco estábamos 100% seguros. Entonces, él entra a la escuela, pasan muchas cosas, en el inter te suceden muchas cosas, tienes que adaptarte, recuerdo muy bien que por un lapso como 2 o 3 años, pues no podíamos salir a comer a la calle, ¿no? Porque obviamente hay muchas cosas que todavía no comprendes y ellos están terminando de vivir. Y recuerdo bien que lo ingresamos a la escuela, en una escuela normal, y entonces empieza ahí el peregrinar, que es todos los días mandamos llamar, porque finalmente pues no se están adaptando. Quejas, ¿no? Sí, quejas. Sí, no se están adaptando. Ya pasó esto, ya pasó lo otro, ya sucedió aquello. Así es, todos los días. Y entonces empiezas a darte cuenta que necesitas hacer algo. Siempre hemos sido alguien que se ocupa y se preocupa mucho porque él puede estar bien. Parte fundamental es que podamos desde una edad muy temprana empezar a hacer cosas. A veces podríamos decir, es que ¿qué puede ayudar? A lo mejor una terapia, una sesión una vez a la semana, siempre ayuda porque es necesario. Si a veces cuando somos adultos y en otras condiciones, viviendo situaciones difíciles, la terapia nos ayuda, a ellos todavía más. Y hacerlo en edad temprana, te lo puedo decir porque lo viví en carne viva, es empezar cuando son pequeños. Entonces, en algún momento empezamos ya nosotros a buscar más opciones, a buscar un diagnóstico que estuviera todavía más certero. Y entonces él en un inicio es diagnosticado con TDA, con TGD, que es un trastorno generalizado del desarrollo, pero finalmente no es eso, ¿no? Nos damos cuenta después ya que es un poco más grande. Y bueno, empezamos otra vez, ¿no? Ya sabes, la escuela, es que no se porta bien, pero la realidad es que también educativamente no podemos exigir a los profesores que puedan tener consideraciones especiales, porque ellos mismos dentro de toda la preparación que tienen no está un apartado especial para poder adecuarlo a ellos. Se están haciendo esfuerzos por parte de las escuelas, eso es entendible, pero son esfuerzos que no están bien dirigidos, que vengan a la formación de la clase. Sí, se desconoce muchísimo y eso es una realidad, y podemos decir inclusive que hay analfabetismo en ese sentido, ¿no? Sí. Porque no se ha integrado el que a los maestros
bueno, pues tengan mayores apertura a temas de este tipo y que en lugar de poder decir algo sucede, vamos a poner atención en ello, hay una división, ¿no? Es el atoso, es el que no obedece, es que no está siguiendo las normas, señora, es que no, pues no pone atención, ¿verdad? Todos están poniendo atención menos él. Entonces, cuando hay algo así diferente, y eso es un llamado a todos los maestros, que de verdad, independientemente de que te lo dé la SEP o no, debería ser ya por una cuestión meramente ética de la educación, poder ampliar nuestros conocimientos. Yo maestra, yo profesor, yo docente, voy a conocer acerca de esto porque los casos ahora van en aumento y hay muchos más niños ya diagnosticados con bastantes o diferentes condiciones. Entonces, en ese sentido, los maestros deberían de poder dar un poco más ese plus como docente. Pero sí, sin lugar a dudas, hacen un gran esfuerzo. Yo creo que desde mi punto de vista hacen lo que pueden con las herramientas que pueden y a las que han tenido acceso, porque en el país, otra vez volvemos, hay una gran desinformación. Entonces, nosotros sí estamos muy agradecidos. En esa parte escolar hubo un acompañamiento, por supuesto que era complicado, tú lo sabes, nunca falta la notita, el si justo es que no pone atención, o, en fin. ¿Por qué? Porque ellos se desarrollan y lo perciben todo de una manera diferente. Sin embargo, son muy inteligentes, tampoco se les puede exigir, no podemos pensar que es que todos los niños que están en esta condición son niños sanos. Ellos son niños normales, tienen sentimientos, tienen necesidades de poder tener más amigos, necesidades de poder aprender cosas nuevas. Claro, son muy directos, que esa es una parte muy bonita, ¿no? Pero eso a veces no lo entendemos porque estamos acostumbrados como neurotípicos a los filtros. Entonces, para nosotros es más fácil filtrar una opinión que yo tenga de ti porque no quiero herirte, y en ellos eso es irrelevante. Yo te lo voy a decir porque esa es la realidad y porque eso es lo que pienso. Entonces, como adultos que ya tenemos especialidad en filtrar la información, pues nos cae de peso, sobre todo si somos los que estamos educando, ¿no? Pero creo que hacen un gran esfuerzo, solamente que nos falta muchísimo. Su diagnóstico viene ya del grande, como a los 8 años ya se detecta y se determina como Asperger. Es una bendición porque entonces una vez que tú sabes lo que tienes, puedes empezar a diseñar lo que quieres hacer. Como todas las personas y mamás que estamos con alguna situación especial, pues lees y lees y lees, te vas aprendiendo, vas buscando, pero además tú mismo en la vida diaria empiezas a crear ya las condiciones para que ellos vivan mejor, para que se desarrollen ellos mismos, empiecen a desarrollar su mundo. Entonces, es justo esa la razón de por qué hacemos el proyecto, porque nos estamos preparando para lo que viene. Es triste que a nuestro país y a lo mejor en muchos otros, y yo amo profundamente a mi país, a México, pero es una realidad la que vivimos, no estemos preparados para recibir a personas con condiciones distintas en un ambiente laboral y necesitan condiciones distintas. A veces creemos que el hecho de tener una rampa, el hecho de poner un pasamanos, de tener un baño especial para que la gente que tiene alguna capacidad diferente pueda entrar, es suficiente para decir que somos inclusivos. La realidad es que la inclusión, cuando dejara de existir incluso la palabra innombrable, es cuando realmente existiría, y eso es algo que hoy no está pasando. Ellos se pueden incorporar con normalidad. ¿Quién es igual al otro? Al final todos somos diferentes, solamente que ellos son un poco más diferentes a nosotros. Totalmente. Y esa es una bendición, eso para nosotros. Yo créeme que a veces ya muero de risa, ¿no? Porque ya no sé en qué momento me va a balconear o qué suele pasar. Pero esa chispa que tienen es súper especial, son muy inocentes. Sí hace falta mucho en nuestro país, hace falta regular una ley, hace falta pedir que puedan tener condiciones específicas que necesitan en un ambiente laboral controlado, a lo mejor donde no haya mucho ruido. En el caso específico de ellos, el tema es que también obviamente existen como esas muchísimas más condiciones. La tolerancia es una parte súper importante, la que tú decías, ¿no? A veces cuando estamos en la calle y nos ven, dicen, es que está haciendo un berrinche o es que se está portando mal y por qué maleducado, ¿no? Pero realmente si fuéramos tolerantes, y es algo que yo he aprendido mucho, como a seleccionar qué es lo que si quieres de batallas, si fuéramos tolerantes, dejaríamos a cada persona con su situación en el momento si no pudiéramos apoyar, que sería lo único por lo que a lo mejor pudiéramos intervenir, porque pudiéramos ser un apoyo, porque no sabemos lo que está pasando atrás. Entonces, yo recuerdo mucho, y esta es una parte bien importante que sí quiero contarles, y es que hay muchas mujeres solas
pasando por estos procesos en los que no saben qué está pasando realmente con sus hijos, qué es lo que más quieren. Cuando yo llevaba a Toño a las terapias, me acuerdo muchísimo que había una gran cantidad de mujeres que incluso los llevaban a escondidas, porque muchas veces el papá, y lo quiero decir así, no es un tema feminista, es una realidad. A veces los papás no quieren aceptar que los niños tienen alguna condición que necesita una ayuda o un soporte. Entonces había quienes pues sí las apoyaban, pero preferían mantenerse a distancia. Había quienes tenían que llevarlos a escondidas, había quienes las habían dejado por tener esta condición. Sobre todo el no aceptar. Tenemos que ser súper valientes, porque además no significa una derrota, ni significa que algo está mal, significa que a lo mejor íbamos a tener un día de campo y lo cambiaron por un día en la playa. Entonces no deja de ser de todas maneras una cosa que viene a enseñarnos a la vida y que viene a ser una bendición. Hay muchas mujeres valientes, muchas mujeres que lo están haciendo fuera. Por supuesto que también hay familias completas donde el papá y la mamá están haciéndolo juntos. Eso es muy importante. Sin duda lo que sucede en la sociedad, lo que sucede en la escuela va a terminar de formarlos, pero lo que hagamos en casa, a la medida que entendamos que no pasa nada, que lo que tenemos que hacer es ir y ocuparnos y atenderlos y como padres empezar a crearles un futuro, entonces a esa medida yo creo que poco a poco iremos logrando que podamos terminar de que todos seamos incluidos. Totalmente, la verdad es que todos somos diferentes, pero al final todos somos humanos. Y yo creo que tu historia de vida, Perlita, cuando te conocí, cuando te escuché, dije, esto tengo que compartírselos a las personas que continuamente están conmigo y la verdad es que me identifiqué, te lo comenté en su momento, y hay cosas y muchos temas que no se tratan como se deberían tratar. Es necesario que las autoridades, que los diputados, que los senadores, que los gobiernos pongan atención en este tema y que se legisle a favor. Y sí, definitivamente necesitamos pues impulso en el ámbito gubernamental, pero bueno, la esperanza muere al último, dicen por ahí. Esperemos que algún día alguno de los partidos, cualquiera que este sea, ponga atención en el tema y ojalá que esto llegue a o quienes lo vivimos, nos unamos también, ¿no? Porque a veces estamos solos y estamos unos en uno y otros en otro haciendo esfuerzos en lo individual, pero por supuesto que hay antecedentes en otros países donde se ha podido reformar incluso una ley, donde se han creado mecanismos para que sea fácil identificar a personas en esta condición y que pues obviamente eso les haga más fácil poder vivir, porque al final es lo que todos buscamos, poder no siempre van a ser en conjunto, claro, y la verdad es que sí, se necesita que las autoridades hagan algo, pero que nosotros mismos, los que lo vivimos, empecemos también por hacer algo. Por eso es que yo te agradezco mucho que hayas de poder compartirlo, porque además es algo que no compartimos en lo regular, porque la verdad es que hemos sido muy afortunados y Tabito tiene un muy buen desarrollo, entonces pues no lo compartimos, pero así como hay muchas otras cosas, hay muchos otros padecimientos que la gente puede estar teniendo, depresión, que la gente puede estar teniendo ansiedad, ¿sí? Y en todos los casos tiene que ver con la tolerancia, con el respeto y con el sí voy a involucrarme solo si puedo ayudarte, si no te puedo ayudar, entonces a lo mejor no hay mucho, no juzgar como está viviendo lo que está pasando. Sí, así es. Pues Perla Flores, muchísimas gracias. Vengan a Clementina, conozcan parte de la historia de Clementina, pero sobre todo, miren, prueben sus cafés, su comida que está deliciosa y además pasen un rato increíble en familia aquí en este lugar padrísimo, ubicado sobre la Guayacán. Es Guayacán número 20, ¿verdad? Guayacán número 20, los esperamos los viernes con música en vivo, próximamente club de lectura para adultos, más próximamente club de lectura para niños y algunas otras cosas que tenemos planeadas. Muchas gracias. A ti, Farita, gracias y gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Adiós.